Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de tamaño de porciones y métodos de cocción. ¿Por qué es importante esto? Primero, para que ustedes conozcan cuáles son las medidas adecuadas de cada ingrediente, ya que un exceso de alguno de ellos puede dañar el sabor o la apariencia de la receta. De todas maneras, también es muy importante tener en cuenta cuáles son las temperaturas óptimas de preparación que infieren en el producto final y además cuál es el tiempo que cada receta requiere para estar lista y de esta manera vamos a preparar alimentos más ricos y más saludables. Pa- para la toma de el tamaño de porciones existen en el mercado diferentes utensilios para medirlo. Tenemos a las tazas medidoras, a las cucharas, a los recipientes para medir ingredientes secos, etcétera. Si pensamos en medida casera y no tenemos, por ejemplo, que idealmente eso es lo que se debería tener, se deberían tener grameras para calcular los pesos exactos de los ingredientes, podemos echar mano de las porciones o las medidas caseras que nos brindan algunos utensilios que encontramos fácilmente en la casa. Eso es importante porque cuando estén diseñando la etiqueta nutricional deben conocer más o menos cuál sería la cantidad ideal de incorporar de cada uno de los ingredientes: sal, aceite, pimienta, harina, huevo, etc. Como base de referencia podemos utilizar los diferentes implementos que tenemos o que encontramos en la cocina. Las cucharas más pequeñas me ocupan 3 centímetros cúbicos. Esto también equivale a 3 mililitros. La del postre, que es una más grandecita, equivale a 5 centímetros cúbicos o 5 mililitros. Y por lo regular, la cuchara de sopa está en los 10 centímetros cúbicos, aunque encontramos otras aún más grandes de hasta 15 mililitros. Pero el promedio de las cucharas para sopa son de 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros. Un cucharón por lo regular ocupa 150 centímetros cúbicos. Si vamos a hacer mediciones de medio litro, de 15 centímetros, de 500 centímetros cúbicos, podemos tener referencias a las botellas. Para medir líquidos, también podemos tener en cuenta a los pocillos que tenemos en casa. El pocillo tintero más pequeño ocupa 90 centímetros cúbicos, con líquidos parecidos al agua, ya que esto va a variar dependiendo de la densidad del alimento. Cuanto más denso sea un alimento, va a tender a ocupar un poco de más espacio. Luego tenemos el pocillo chocolatero o la taza. Las tazas que son medianas, estas ocupan unos 200 a 200 centímetros cúbicos y las tazas más grandes que se encuentran en el mercado se encuentran en unos 300 centímetros cúbicos. Ya hay que relacionar cuáles son esos utensilios que tenemos en casa con los cuales podemos relacionar a los pesos. Muy bien, tenemos entonces los tamaños de porciones indicados e ideales para cada uno de los alimentos. Muy importante esto. En el momento en que vamos a presentar una entrada, la entrada no debería superar a los 120 gramos, ya que la entrada está diseñada para abrir el apetito del comensal, no para dejarlo lleno. En las entradas no se pueden contemplar entradas dulces, porque las entradas dulces van a saciar los sentidos, lo que no va a dejar preparado al comenzar para disfrutar del plato fuerte. Recuerden que el plato fuerte es donde se hace mayor esfuerzo en la preparación y el que requiere más dinero, por lo tanto es el que me va a generar más ganancias. Las entradas deben tener un peso promedio de unos 80 a 120 gramos, cuando máximo. El ideal siempre va a estar en 90 gramos. Las entradas se deben presentar en impares. Por lo regular se presentan en tríos, es decir, cada presentación con un peso de 30 gramos para que idealmente me aproxima a los 90 gramos. Una entrada no debe superar entonces los 90 gramos y no debe ser inferior a los 80.
Para el plato fuerte, que es del cual vamos a agregar más cantidad de ingredientes, debe pesar entre unos 400 a 500 gramos. Muy importante esto. Las cantidades no se deben superar, ya que debemos contar con la capacidad gástrica del comensal. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos del sistema digestivo, estábamos hablando de la capacidad que tiene el estómago y decíamos que un estómago promedio tiene una capacidad de 1 litro, hasta uno muy grande, no de una persona grande, tiene una capacidad de hasta 1,5 litros. No podemos saciar al comensal a su máxima capacidad gástrica porque esto va a generar una indigestión o un malestar después de comer nuestros alimentos. Y siempre lo van a relacionar no con que comieron en exceso, sino con que la comida que se les entregó les hizo daño. Entonces nos van a echar la culpa a nosotros que fuimos los que preparamos los alimentos. Por tal razón, se dan estos tamaños de porciones de tal manera que se limite la cantidad a más o menos máximo 800 centímetros cúbicos de capacidad gástrica, que no queden completamente llenos ya. Recordaremos que cuando ocupamos, entonces, para no llegar a superar esa capacidad gástrica, se debe disponer de los siguientes tamaños de porciones para el plato fuerte. El plato fuerte máximo debe contener 500 gramos. Esto, chicos, es muy importante que lo tengan en cuenta porque la próxima semana ya vamos a estar empezando a hablar del diseño de la etiqueta nutricional y ustedes deben diseñar para su proyecto final la etiqueta nutricional de un plato para caliente y de un plato para frío, para cocina fría y caliente. Entonces, entendamos esto. El plato fuerte máximo, todo el conjunto, todo lo que lo constituye, debe contener un contenido entre 400 y 500 gramos distribuidos de la siguiente manera. La proteína, llámese carne, pollo o lo que sea, o la proteína vegetal para un menú vegetariano, debe ser mínimo de 150 gramos en cocido y máximo de 250 gramos en cocción. Entonces, en el momento de que uno calcula las pérdidas por cocción, debe uno poner en crudo más o menos un pollo 180 gramos para que le salga de 150 gramos cuando mínimo. La ensalada debe estar, si funciona como acompañante, debe estar entre 60 y 80 gramos, más o menos. Tampoco tiene que ser tan exacto. El arroz, más o menos 80 gramos como acompañante. ¿Por qué estoy haciendo esta salvedad? Porque si estamos hablando de ensalada como plato fuerte, como por ejemplo una ensalada César, debe ser más o menos el tamaño de unos 250 gramos. Lo mismo que el arroz, cuando es el arroz como plato fuerte, como tipo una paella. La guarnición. ¿Cuáles son las guarniciones? Esas energéticos que nos acompañan la comida, como las papitas, como los plátanos, como las guarniciones, las pequeñas, los energéticos que nos acompañan a las carnes. Debe estar en unos 80 gramos más o menos. Una bebida por lo regular en un vaso promedio se sirve de 200 a 240 mililitros. Algunos muy largos ocupan hasta 250. Y el postre de unos 100 a 120 gramos. Puede ser inferior a 100, puede ser más o menos de unos 60, 80, si es que le queremos de pronto incorporar un poco más de peso al plato fuerte. El postre puede disminuirse hasta 80 a 100 gramos, 120 cuando máximo. También para que no haya un exceso de azúcar dentro de nuestras preparaciones. Recuerden que además la responsabilidad de ustedes como cocineros, además de preparar alimentos muy ricos, también es la de preparar alimentos que nutran y que no le causen daños o malestar a quien lo consuma. Muy bien. A veces no tenemos claro entonces, porque por acá yo les digo que más o menos son 80 gramos, más o menos son 60 gramos. Visualmente a veces no lo podemos ver. Digamos que con la carne, la recomendación que les di de que si la quiero servir más o menos de unos 150 o 160, la pongo en crudo en 180, es una referencia. Pero a veces no es tan fácil, tal vez no tenemos las cucharas medidoras, porque a veces las cucharas también nos ayudan.
Entonces, para eso podemos utilizar nuestras manos. Nuestras manos nos pueden hablar de los tamaños de porción adecuados e ideales para la elaboración de alimentos o para el servido mejor de alimentos. Entonces, una mano empuñada puede ocupar 8 onzas fluidas, que esto más o menos me estará dando unos 200 mililitros. Eso me va a dar la mano empuñada. ¿Para qué alimento se usa? Para bebidas frías y calientes. Si estamos hablando de servir cereales para el desayuno, o de servir sopas, o de servir ensaladas, o de tipo macarrones, pastas, eh, comida china, nos van a servir las manos. Dos palmas ahuecadas me ocupan más o menos una taza. Si voy a servir acompañantes como arroz, pasta, ensaladas de fruta, espaguetis, frijoles, purés de papa, todo lo que llamamos guarniciones, me voy a servir media taza. En mi mano equivale a una palma ahuecada, así como la ven en la imagen. Ese sería el tamaño ideal, por ejemplo, para servir el arroz de acompañante, lo que ocuparía una palma ahuecada. Si vamos a hablar de carnes, podemos tener como referencia la palma estirada de la mano. Esa sería más o menos el tamaño de una carne ideal. Pero recuerden que para los restaurantes, esa sería pues como para el servicio de una carne para la casa. Pero para los restaurantes, como el cliente le da mucho valor al plato, según la proteína que se le sirva, no va a ser tan útil. En este caso sí tienen que utilizar una referencia que les permita servir la carne con un mínimo de 150 gramos. Si vamos a hablar de guarniciones, perdón, de dips, como por ejemplo mantequillas, crema agria, algunas salsas, juntan sus 2 pulgares y esa sería la capacidad que les ocuparía una taza. Ese sería más o menos el tamaño que estarían usando para el servicio de estos alimentos. Entonces, como lo vemos, acá hay otros que nos pueden servir de referencia. Para los quesos, 2 dedos, los 2 índices juntos, me ocupan los quesos. Si voy a servir pasta, papa, arroz o hasta pan, puedo empuñar mi mano y esto también me da el tamaño más o menos ideal para ese tipo de alimentos. Para las frutas, lo que ocupe una palma huecada. Mucho ojo, el exceso también puede ser contraproducente. Para las verduras, deben ser 2 palmas ahuecadas, como lo vemos acá. Miren que este es el que debemos consumir en mayor cantidad. Para la carne, lo que ocupe la palma de la mano. Recuerden que esta carne, pues es especificando sobre todo para nuestra casa. Para medir, por ejemplo, 1 centímetro de aceite, que a veces hay recetas que dicen 1 centímetro de aceite, lo que les dé la falange. Esta primera falange de aquí, de este dedito, les mide 1 centímetro. Y ahí pueden tener unos cálculos. También sirve para la porción de mantequilla o la porción de esos dips con los que acompañamos algunos platos o algunos acompañantes. Muy bien. Tan importante como los tamaños de porción para entregar de una manera equilibrada el menú, también es muy importante tener en cuenta los métodos de cocción. Los alimentos sufren transformaciones físico-químicas evidentes durante la cocción, pero no solamente durante la cocción, sino también durante los procesos de la cadena alimentaria, como la producción, elaboración, transformación, almacenamiento, etc. Ahora nos vamos a ocupar de los métodos de cocción. En la cocción, los alimentos sufren transformaciones físicas y químicas, como cuáles: aspecto, me cambia el aspecto del alimento, cambia la textura, se puede volver, por ejemplo, más crocante o más suave. La composición y el valor nutricional. Recordemos que hay alimentos, perdón, vitaminas que son liposolubles o hidrosolubles y hay algunas vitaminas que son muy sensibles a las temperaturas y que se pierden con el contacto de altas temperaturas. La cocción, el principal objetivo de la cocción es mejorar
las características sensoriales de los alimentos, ya que mediante la cocción se mejora la digestión de los alimentos. ¿Qué ventajas entonces encontramos en la cocción? Primero, aumenta la digestión de los alimentos. Hay alimentos que no se puede hacer el proceso de digestión si están crudos, como por ejemplo las papas. El almidón de la papa cruda o de un arroz crudo, de un cereal crudo, de una leguminosa, no se puede digerir sin haber sido antes sometido a un proceso de cocción. La destrucción de microorganismos patógenos indeseables también se logra a través de la aplicación de altas temperaturas. Esto es una ventaja ya que va a evitar que se produzcan enfermedades infectocontagiosas. Además, durante la cocción se puede realzar el sabor, el color y el olor de los alimentos mediante las reacciones de Maillard. Recuerden que la reacción de Maillard es esa reacción en donde cambia el alimento de color y además se generan compuestos aromáticos agradables, como por ejemplo durante el horneo del pan, durante el asado de una carne, durante la fritura de una papa, etc. Y también hay cambios de textura. Puede ser que sean más crocantes o que me ablanden los tejidos de tal manera que yo los pueda masticar. ¿Cuáles son las desventajas de la cocción? Hay pérdidas de algunos nutrientes. Estas vitaminas o estos nutrientes son principales las vitaminas que son sensibles a los procesos térmicos y en general a los procesos culinarios, con el contacto del oxígeno, con el contacto de la luz, etc. Recordemos que aquellas que son hidrosolubles, como las del complejo B y vitamina C, son muy sensibles a la pérdida. En especial, la vitamina C es la más sensible de todas las vitaminas a la pérdida. Y si se someten a cocción en un medio líquido, puede haber mayor pérdida de vitaminas, ya que esas vitaminas se solubilizan en el agua de contacto o en el agua de cocción. Las liposolubles, como la A, D, E y K, también pueden sufrir pérdidas por calor y además se oxidan con el contacto del oxígeno. En este cuadro pueden observar la estabilidad de algunas vitaminas en varias condiciones de calor, de pH, de oxígeno, de luz. Y en esta columna pueden observar el porcentaje de pérdida. ¿Qué hay destacable o para destacar en este cuadro? La vitamina C puede sufrir hasta un 100% de pérdida en cualquiera de estos métodos. Cuando se somete a calor, cuando está en un pH alcalino, cuando entra en contacto con el oxígeno del aire o cuando entra en contacto con la luz. También el ácido fólico, la vitamina B9, es una de las más inestables durante los procesos culinarios. Al igual que la vitamina C, se puede hallar un 100% de pérdida de esta vitamina. ¿Cómo evitamos la pérdida de nutrientes? Acá les entrego algunos consejos. Primero, evite poner en remojo frutas y verduras, ya que, como ustedes ya bien conocen, minerales y vitaminas que son hidrosolubles se pueden perder en esa agua donde estuvieron en remojo. Por esta razón, prefiera consumir las frutas frescas y los vegetales con cáscara, ya que la mayor concentración de los nutrientes se encuentran debajo de la piel de estos alimentos. Y la menor concentración se encuentra en el centro de la fruta o del vegetal. Consejo número 3. Cocine los vegetales en pequeñas cantidades de agua. Es mucho mejor si hacemos tipo cocción al vapor, ya que de esta manera no estamos poniendo en contacto a los vegetales con el agua. Se recomienda que los vegetales se corten en trozos grandes, de manera que la superficie que entra en contacto con el agua es menor. Por tanto, la pérdida de nutrientes también se minimiza. Procure que las cocciones no sean muy prolongadas, que máximo sean cocciones de 2, 3 minutos, máximo 5 minutos, ya que después de este tiempo todas las vitaminas del complejo B y en especial la C se pierden. Cuanto más sea
Cuanto más corto sea el tiempo de cocción, más nutrientes van a permanecer en los alimentos. Procure cocinar vegetales con la tapa cerrada. Esto va a evitar que durante el proceso de evaporación del agua, también en ese proceso de evaporación, se me evaporen las vitaminas. Así podemos concentrar un poco el contenido vitamínico. Si está utilizando alimentos o vegetales que vienen enlatados, no los recaliente en el microondas, ya que esto puede acelerar la pérdida de los mismos, porque anteriormente ya han sido procesados. En el agua que usted previamente hirvió el brócoli o en el que usted hirvió otros vegetales o puso en hervor otros vegetales, utilícela para base de caldos o sopas. Con esto vamos a reaprovechar esas vitaminas que se quedaron en esa agua de cocción. Cuando consuma jugos con frutas cítricas, consúmalos inmediatamente. Si usted hace un jugo con frutas, con las que sean, y lo deja por mucho tiempo en la nevera o por fuera, es decir, en contacto con el oxígeno, la vitamina C se va a perder totalmente. Entonces, aquellas frutas que son muy ricas en vitaminas, yo siempre les recomiendo que antes de hacer un jugo, mejor se las consuman en crudo, consúmasela entera. La fruta entera tiene muchísimos más beneficios que un jugo, ya que en la fruta podemos encontrar también en la entera, podemos encontrar fibra que nos ayudan a nuestra digestión y vamos a conservar por completo todas las vitaminas que traen estos deliciosos alimentos. Para alimentos, por ejemplo, como la remolacha o el repollo morado, para preservar su color morado, en el agua de cocción incorpórele unas gotitas de limón o de vinagre. Nunca use bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato de sodio destruye las vitaminas. El bicarbonato de sodio puede presentar una ventaja a muy bajas concentraciones para ablandar los tejidos, por ejemplo, del brócoli, pero es muy importante que sea a muy bajas concentraciones y que sea por poco tiempo. También me ayuda a fijar un poco más el color verde, pero mucho ojo, bajas concentraciones, es decir, poquita cantidad, una cantidad de agua moderada y muy poco tiempo de cocción. Anteriormente se vendía la leche en recipientes de vidrio transparente. Esto facilitaba la pérdida de la vitamina B2, ya que ella, como ya lo vimos aquí en este cuadrito, vitamina B2 es inestable a la luz y puede tener una pérdida de hasta el 75%. Por eso es que cambiaron los recipientes de vidrio por recipientes opacos, porque había una gran pérdida de vitamina B2. Cuando se enjuagan los granos, por ejemplo, tipo arroz, en el agua que ustedes están lavándolos, también se le están yendo las vitaminas del grupo B. Recuerden, el principal aporte de los cereales son las vitaminas del grupo B, en especial la niacina, que es la B3, y todas las vitaminas del grupo B son hidrosolubles. Si usted lava el arroz antes de cocinarlo, usted está lavando también esas vitaminas. Se recomienda no poner en hervor desde, desde agua fría hasta ebullición a los vegetales, sino ya con el agua hirviendo, introducir el alimento, dejarlo por unos pocos minutos e incorporarle el limón o el vinagre que me puede ayudar a conservar las vitaminas y el color. Siempre procure proteger a sus alimentos del contacto del calor, de la luz directa o alta contacto con humedad del aire. Siempre meta las verduras en una bolsa plástica transparente en la nevera para también evitar pérdidas por deshidratación. Muy bien, y finalmente una reflexión. Somos el resultado de nuestras acciones, no solo de nuestros deseos. Recuerden que este ha sido un camino que hemos estado o que han estado ustedes recorriendo desde el año pasado. Conmigo
han venido desde este semestre. Eh, no se rindan, no es el momento de renunciar, es el momento de fortalecernos. Recuerden que desde la academia, desde CESDE, siempre los vamos a apoyar para cumplir sus sueños. Feliz día.